Tiempo de presentarlos a ellos, nuestros principales protagonistas, como siempre. Y ya está con nosotros Analía Machuca. ¿Qué tal, Analía? Muy bien, Mónica, gracias. Gracias por estar acá. No, gracias Día por la agitado convocatoria. y dedicar estos minutos para nosotros es doblemente valedero. Iván Rodríguez, llegado de Buenos Aires, también así, bajando del avión, la escalinata y acá. Así que a los dos muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, Analía, ¿no? Pequeño informe, podríamos decir, o un pequeño resumen de este resultado donde obviamente tenemos un gobernador que pinta del mismo color, según dicen, azul la provincia, con los candidatos que ha puesto, teniendo en cuenta que tiene abierto, digamos, dos frentes en todos lados con candidatos propios. Yo creo que lo más importante para destacar es precisamente el hecho que estamos votando. Estamos cumpliendo 40 años de democracia y que, al menos desde mi punto de vista, cada acto eleccionario es para celebrar, porque hay una continuidad y además no se visualiza que pudiese haber elementos que interrumpan un proceso al punto de evitar justamente la emisión de los votos. Eso es muy importante. También es muy importante que podamos ir evaluando en tanto tiempo que estamos perdiendo calidad. Nuestra democracia no tiene calidad y eso es realmente lamentable, porque si bien hemos hecho un gran esfuerzo para sostener el sistema, sin duda que quienes serían los principales protagonistas, que es la dirigencia política, no está entendiendo el mensaje que la sociedad le transmite cuando sigue sosteniendo este sistema. Lo están usando de una manera ya a esta altura creo que demasiado evidente a favor de sus propios intereses, o sea, ya el tejido es tan burdo que se notan las puntadas, lamentablemente. Pero no viene mal, porque permite que la sociedad se empiece a dar cuenta que si no toma el toro por las astas, puede perder esto. Lo puede perder. Ahora la sociedad toma el toro por las astas teniendo en cuenta estos resultados donde tenemos intendentes cuestionados, figuras populares que llegan a cargos donde son preponderantes para la democracia justamente. No, yo creo que la sociedad toma nota cuando tiene que ir a votar, no sabe cómo, por quién, votó y no le causó ninguna satisfacción. Y ese es un dato que la dirigencia también debiera tomar, que lo hayan elegido no significa que haya gustado a nadie. Habrá por ahí una base, un grupo que sí, que celebra que fulanito haya retenido su banca, pero en sí la sociedad no está eligiendo nada, está tomando lo que puede. Y eso debiera la dirigencia empezar a tomar nota, que en realidad no dirige nada. Ahora, con respecto a los datos que hemos obtenido, ¿no? Analía decía de que un sistema totalmente vapuleado que no contribuye a lo que obviamente apuntaríamos para una sociedad democrática realmente, para sostener estos 40 años de democracia. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las variables que se han estudiado en esta elección para que se considere este voto tan polarizado? Bueno, a ver si vamos un poco por parte. El clima electoral, como lo analizamos creo en aquella oportunidad, Mónica, es un clima de mucha preocupación y enojo. En ese marco se desarrolló la elección. Y eso no es... en Argentina está, digamos, profundizado, pero básicamente en América Latina últimamente se está votando de esa manera. O sea, con miedo,
con preocupación, con angustia. En el caso nuestro, las mediciones que hicimos casi a principios de año sobre cómo estaba el clima electoral, nos mostraba mucho enojo, sobre todo, decepción y enojo. Entonces... ¿Y eso se tradujo en los resultados? Porque si tenemos un 70% que fue a votar, obviamente que, por ejemplo, en la categoría concejal es llamativo, ¿no? Que la gente tiene en segundo lugar el voto en blanco. O sea, ni siquiera quería votar a concejal, pero sí votó en las otras categorías, lo cual también marca un indicador poco común. Hay un detalle que ese enojo no está canalizado hacia la provincia, ese es el punto. Está canalizado hacia nación. Por eso es el crecimiento de Milei que estamos observando, que se está dando incluso en todo el país. O sea, hace 3 meses habíamos hecho una medición y nos saltó acá en Ciudad de Salta que Milei rondaba el 24, 25% con unos extremos entre lo que es, se diría, kirchnerismo y macrismo, por llamarlo de alguna manera, de manera gruesa, a las 3 corrientes. Y observamos que justamente esos extremos es como que se van achicando, mientras que queda un espacio grande de personas que no quieren ese enfrentamiento, y ahí es donde va entrando esta figura de Milei. Hoy día Salta, te comento que Milei está en el 38%, creció de ese 24%. Con posibilidad de seguir creciendo. Y bueno, si vemos la tendencia, viene creciendo. Hay que ver ahora qué va a pasar en el país, porque esa vez que nosotros medimos en Salta, a los 20 días en el país se empezó a hablar de que Milei tenía el 25%. O sea que es posible que sea un fenómeno nacional, lo que estamos incluso viendo acá en Ciudad de Salta. Entonces, esa decepción, esa preocupación, ese enojo se canaliza mucho, por supuesto, siempre al sector político, pero sobre todo hacia la figura nacional. Entonces eso es lo que hay que ver ahora qué va a pasar, y va a ser interesante analizar lo que viene, o sea, la elección presidencial ya. Eso es importante tener en cuenta porque explica mucho de lo que estamos acá ahora analizando justamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si están tan enojados. Es verdad, Salta mostró prácticamente, si comparamos contra la elección anterior, el porcentaje de asistencia en la provincia es prácticamente el mismo, o sea, 69,5, 70 ahora, es lo mismo. También, o sea que incluso vale las comparaciones, porque tenemos igual porcentaje de asistencia. Entonces muestra una conducta que se mantiene en ese sentido en la asistencia a votar. Después vemos entonces qué pasa ahora con la elección. O sea, vimos cómo el gobernador Sáenz mantiene y en toda la provincia. Cosa que habría que comparar con la elección anterior, y ahí hay un detalle. La oferta electoral en esta elección no fueron iguales que la anterior, porque la anterior teníamos estaba Alfredo Olmedo, ¿sí? Estaba Sergio Leavi, estaba justamente Sáenz, y el resto ya no había, era el PO que siempre tiene poco. Entonces, contra eso, el gobernador sacó en la elección anterior por encima de 50 puntos. Sí. En esta elección una oferta fue mayor, porque hubieron muchos más candidatos. Entonces eso abre la posibilidad, lo cual un poco ese era el temor, quizás muchas veces me consultaron, incluso se llegó a decir a plantear que había una polarización entre el gobernador Sáenz como candidato y Emiliano Estrada, cosa que personalmente yo le dije, no me consta, no tengo los números, por lo menos para Ciudad de Salta no marcan esa polarización, marca que Sáenz mantiene toda una distancia importante. Y si uno analiza el valor, perdió, comparando con lo de ahora, perdió 6 puntos. Esos 6 puntos nos tiene que llamar a una reflexión. 6 puntos es nada, teniendo en cuenta que hay una oferta electoral de mayores candidatos y teniendo en cuenta el desgaste natural que tiene que tener. Entonces se puede decir que mantiene una postura desde los números. Ahora, yo la lectura política no... yo sé que vas a disentir por la baja, pero son 6 puntos con este entorno. Yo lo que creo es que no es Sáenz el que arrastra. Eso es otra discusión. Claro, bien, son los líderes locales,
La oferta local es la que le aportó votos a Sáenz. ¿Por qué? Porque vos fíjate que se queda con 57 de las 60 intendencias. Esos son los que le aportan a él la posibilidad de ganar en todos los departamentos. Y si nos remontamos a otras elecciones, fueron siempre los intendentes los que dieron es que ahí el está el problema. Bueno o no para una reelección. Pero ahí está el problema, porque antes era mucho más claro, el intendente era el peronista, el radical, el conservador o el zurdito que aparecía en algún pueblo. Ahora, esta forma de armar la estrategia electoral poniéndolos a todos ha hecho de que él no tiene ninguno que sea sáencista de cuño. Mira lo que pasó con mi Messi, ¿no? Ahí está. Él era su candidato. Ahí y es puso en el único toda la lugar ficha. donde Gustavo Sáenz pierde, en el municipio de Tartagal, cuando creíamos que por todo lo que había pasado socialmente, Orán era el lugar donde no le podía ir tan bien. Sin embargo, es en Tartagal donde la gente lo castiga. Pero incluso en Orán, lo que lo acompaña es quien termina ganando la intendencia, que también lo había apoyado a él, porque si Baltasar Lara Gross hubiese ido con otro candidato a gobernador, no le suma los votos. No, ahí tampoco hubiera ganado. O sea, son, a mi juicio, ¿no?, son las figuras locales las que han logrado que Sáenz acumule votos. Y eso pone en riesgo la gobernabilidad si él se llega a quedar sin plata. ¿Por qué? Porque no es gratis el apoyo. ¿Vos decís que después pasan a cobrar? Permanentemente. ¿Cuántos municipios son autosuficientes? Y ni muy poco, puede ser Güemes, Orán, Tartagal, donde puede haber Rosario de la Frontera, una coparticipación municipal más o menos interesante, más una recaudación propia, como el caso de la capital, que tiene una pésima coparticipación, pero tiene buena recaudación propia y uno que otro municipio puede repetir este esquema. Los demás dependen, primero, de la coparticipación municipal, que además eso también habría que revisarlo porque se separa ahí unos puntos que quedan para que discrecionalmente el gobernador, y esas cosas se cobran permanentemente. Ahora, hablando de los números, pasa algo curioso y es justamente porque el sistema lo permite, que tenemos 31 listas de concejales en Capital, que solo 5 listas ponen concejales. Y paralelamente hay municipios donde los intendentes no tienen ni siquiera un concejal a favor. Qué perverso es el sistema que hace este juego, digamos. No es el sistema. Es el sistema político que impone esto. Es el diseño. El diseño electoral. Porque no si es el sistema, no es la democracia. O hubiéramos tenido una ley de lemas o hubiéramos tenido una interna partidaria, este no sería el resultado. Ahora, ¿cómo hace un intendente para gobernar sin un concejal a favor? Pregúntale a Bettina. Bueno, ignoró un consejo deliberante. No tuvo concejales. Todos eran sáenzistas. Pero sí fueron con ella. Entonces, ¿ella qué hace? Habla con Gustavo Sáenz y se acabó la diferencia. ¿O no? ¿Para qué hablar con un concejal? Si puede hablar con el dueño del concejal. Vos decís que todo el consejo, que eran los concejales que en un momento respondían a Bettina, eran todos de Gustavo Sáenz. No sé si respondieron a Bettina. Yo creo que ella tenía una persona que sí, además bastante interesante, Carolina Am, era bastante interesante dentro del consejo porque ella no hacía un gala de ser sáenzista de ninguna manera, tampoco de ser betinista, porque votó el presupuesto y la ordenanza tarifaria tan discutida este año, ella la votó en contra.
pero sí acompañaba la gestión municipal. Y ahí está la diferencia. Ahora, Iván, ¿cómo se acomoda todo esto, ¿no? En la proyección nacional? ¿Qué puede pasar en Juntos por el Cambio, que hizo una elección fabulosa, donde hoy tenemos Betina Romero, que más se la ve ligada a Juntos por el Cambio que a lo que podría ser algún otro armado? ¿Y qué rol puede llegar a tener ahí, por ejemplo, en la disputa Miguel Nani con Betina Romero? Bueno, eso realmente creo que está por verse. Creo que acá tenés a alguien que te pueda hacer ese análisis mejor que yo. Yo lo que te podría decir que... Pero lo analicemos desde los números que se tienen, porque son dos fuerzas partidarias que están en un mismo lugar, donde indudablemente van a disputar un lugar expectante legislativamente. Ah, no, por supuesto. O sea, la elección que viene, que va a ser directamente ya distinta a esta, porque ya va a jugar la parte presidencial. Y ya el foco se pone sobre la figura del presidente, o sea que van a jugar muchos arrastres, como lo hubo acá también. Acá también hubo, ahora, es verdad de que hubo arrastres también al revés acá. Ciertos intendentes llevan al gobernador y hay un poco de una mutua colaboración ahí, ¿sí? Ahí es cuando el intendente no está tan fuerte en el territorio. En algunos casos, exactamente. En el caso particular de Salta... Pero los intendentes por lo general son caudillos en sus pueblos. Por lo general son caudillos, exactamente. Por eso la apreciación justamente que hicieron acá muy bien. En el caso de Salta, si vamos a ese ejemplo, Gustavo Sáenz tuvo dos candidatos a intendente, que era justamente Betina Romero y Emiliano Durán. Eran candidatos que estaban en su misma lista, y ahí más o menos la relación fue de 70-30, o sea, el voto de Sáenz, 30% se lo aportó Emiliano, un 60%, un 70% casi Emiliano y un 30% Betina. Entonces fue un voto que le aportó. Ahora Emiliano saca también votos de otro lado, porque hubo corte a favor también de Emiliano. Si uno ve esos números, mira, por ejemplo, que el gobernador sacó, en la ciudad de Salta, sacó unos 125.000 votos, redondeando números. Sí. Emiliano Durán unos 100.000... 6. Y Betina 57.000. Entonces si uno analiza, se ve que Betina sacó el 46% de los votos que sacó con respecto a los votos de Sáenz. Y Emiliano sacó el 84,9% de los votos de Sáenz. Ninguno de los dos supera el voto de Sáenz, pero la suma de los dos sí. La suma de ambos Lo cual implica que hay gente que votó a otro candidato a gobernador. Exactamente, la suma del ambos es de 131%, y prácticamente esa suma, la que aporta ese grueso, es Emiliano Durán. Emiliano Durán, el que tenía más cantidad de votos, también, además de con Sáenz, con otros candidatos. Incluso candidatos votantes de Juntos por el Cambio, tenía como 5 puntos desde ahí. Entonces, en la capital es el candidato con mejor performance. Por supuesto, tiene una buena performance, pero individualmente, o sea, no se puede discutir los números. Si uno hace un ranking de números, el primero, que más allá de esta dinámica y los por qué, que explican cómo funciona, pero si uno objetivamente mira el resultado del juego electoral, queda que el más votado es, hablando de Salta Capital, porque estamos comparando capital con el tema de intendencia, es Sáenz primero y Emiliano después. Y después bajan el resto. Entonces, ¿ibas a comentar algo? Sí, pero algo que no se quería desde el Poder Ejecutivo que esto suceda, ¿no? Porque obviamente darle mucho poder de caudal de votos a una persona que se impone así en una elección, yo creo que a ningún ejecutivo le debe gustar mucho. A un ejecutivo provincial, claro, decir. Sí, totalmente. Sí, porque yo creo que con estos resultados Emiliano ya está mirando el Gran Bur. Y sí, más pensando si es que Gustavo Sáenz cumple su palabra de que no va a ir por otra reelección, obviamente que sería el número opuesto, y para eso seguramente irá a trabajar en la intendencia. Pero también, o sea, Betina Romero quería trabajar por una reelección y la gente le dijo que no. O sea, hay que ver, porque no es lo mismo
digamos, desear algo con respecto a una gestión a estar en la gestión. Por supuesto. Pero de todas maneras podés trabajar en función de ese objetivo, totalmente. Claro. Sí, sí. De todas maneras, la dinámica política acá es tan ágil que hablar hoy es nada más que hacer la fotografía de hoy. De hoy nada más. No, yo estaba viendo tu análisis de números y me pareció interesante pensar que, en definitiva, Sáenz saca casi la misma cantidad de votos que los que no lo votaron, porque se abstuvieron, porque votaron a otras fuerzas políticas o votaron en blanco. O sea, realmente un triunfo no, que parece tan importante que no lo es. Lo que pasa es que si uno analiza contra el padrón, que son los votantes habilitados, estamos hablando que primero hay un 30% que no fue a votar. A eso hay que sumarle, redondeando, un 10% que entre voto en blanco quedaría el anulado. 6 puntos hubiera de voto en blanco, 6% sí. sobre el voto habilitado. Descontemos los impugnados, los observados, que no es mucho, sumarán 2 puntos más quizás. Es mucho. Sí, pero ya estamos hablando de un 40% casi. No, por eso, sumándolo, el grueso, que digamos, los votos en blanco y los que no fueron, entonces ahí nomás tenemos prácticamente un 36, 37% de que ese voto no cuenta. Los porcentajes se calculan no sobre el total, sino sobre el voto habilitado. Claro. Entonces la base es mucho menor, o sea, sobre menos del 70 que fue a votar, porque del 70 que fue a votar hay que restarle los votos en blanco. El que vota en blanco es como si no hubiese ido a votar. O sea, queda la expresión, yo voté en blanco, pero los efectos electorales es pero igual. Favorece al que va ganando. No es que favorezca al que va ganando. El que no cambia la situación. Entonces el que gana sigue ganando, el que pierde sigue perdiendo. Si uno votara como quieren, puede modificar eso. Al no votar, lo que uno está haciendo no es que favorece al que va ganando. Lo que pasa es que el que va ganando continúa ganando. Porque el cálculo se hace entre los votos habilitados, de los cuales votos válidos son todos los que fueron a votar y eligieron por alguien. Ahora los interrumpo porque sí. Increíblemente ya pasaron como 25 minutos de que estamos hablando y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa con el fenómeno de esas figuras que se las inflan electoralmente, que se las consideran potable para un electorado? Me refiero precisamente a Mario Mimesi, que hasta estaba considerado como que podía ser el candidato a vicegobernador de Gustavo Sáenz para subir el voto del norte, y va a una elección donde pierde por 144 votos. Bueno, primero... y se corta una carrera política, que no es cosa menor, claro. ¿No? Lo que pasa es que siempre hay que estudiar lo que yo digo, la motivación del voto. Y eso no es fácil de construir. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, constancia. Y a veces esa motivación del voto no es fácil, es compleja, tiene ciertas... Hasta se puede llegar a tener mala imagen del candidato, considerarlo hasta deshonesto, pero la motivación del voto va por otro lado. Dice, esta persona no me merece confianza, pero es lo que necesito. De eso tenemos ejemplos. Exactamente. Por eso lo voy a votar, porque hay otro interés. Eso es lo que hay que estudiar, que explica eso. Porque si no tenemos este tipo de cosas, se puede ser muy conocido, pero no hasta tener buena imagen. Pero perder por 144 votos es nada, ¿no? En una ciudad tan grande. En una ciudad tan grande y con tantos problemas. Porque ¿qué es lo que lo lleva a Mario Mimesi a perder? Una gestión espantosa. Lo que pasa es que acá no se habla de la gestión de Mario Mimesi. Claro. Cuando no había agua, él decía, es problema en la provincia. Ante los graves problemas de seguridad, la seguridad es provincial. Entonces... con el COVID le pasó lo mismo. No sé, la salud no es mía. Y la gente le cobró ahora todas esas facturas que él había abierto. O sea, ¿quién decía que era una maravilla Mario Mimesi? En Salta. No sé, los capitalinos, pero andá a Tartagal
y sentate con ellos a ver qué pasaba. Entonces, realmente, en otra circunstancia quizás hubiera tenido un mejor destino, que no haya habido sequía, que no haya habido pandemia, o sea, bueno, que no haya pasado nada. Esa es la situación ideal que pretende cualquier gobernante, claro. Pero hay que gobernar sobre la coyuntura, o sea, ¿qué y pasó para eso debieran de estar preparados, ¿no? Porque seguimos hablando de lo que nos dejó el COVID. En claro. Bolivia, en Uruguay hubo COVID y tienen en Bolivia inflación -0, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos temas? Claro, por eso yo creo que la mirada capitalina también es como bastante sesgada, como la metropolitana respecto de nuestra situación. Totalmente. Muy cortito, Analía, ¿tenés mayores expectativas de lo que pueda dar las cámaras de ahora en más, que quienes seguimos la gimnasia legislativa estamos bastante, digamos, desilusionados por lo que se muestra? No, a menos que asuman, porque vienen tiempos muy difíciles, que es lo que no... Nosotros ahora estamos analizando una elección. Él lo decía bien, la foto, en realidad la foto del domingo pasado. Ahora vamos a ver qué pasa con este gobernador en una crisis muy profunda, donde está bien, se va a seguir mirando a la nación, pero también se va a notar que este gobernador difícilmente pueda resolver lo que no se resuelve para el resto del país. Ahora este gobernador, ¿a quién va a mirar en la elección nacional? Bueno, eso creo que justamente en el análisis que estábamos haciendo, decíamos, bueno, ¿cómo lo pintamos al gobernador? Un poco para decirlo. ¿Será del lado del kirchnerismo? ¿Será algo de Juntos por el Cambio? ¿Será medio disidente? Es como un gobernador que no tiene color. Un poco tiene algo de todo. ¿Y si Massa sale de candidato, irá con Massa? Bueno, hoy la visita que hizo Sáenz a Massa fue incluida en todos los movimientos que se vinculan con las próximas elecciones. Pero ¿qué va a hacer Sáenz? Como hizo durante el 2021. O sea, él está detrás de Estrada, del triunfo del Frente de Todo, pero también el triunfo de Zapata. ¿O no? Es curioso eso. Analía Machuca, muchísimas gracias por este tiempo. Iván Rodríguez, la verdad, se pasó volando este análisis, muy entretenido, al menos para mí. Esperemos que hayamos dejado algo del otro lado y que empecemos a construir, ¿no? Desde el lugar que nos toque, porque la verdad que todos tenemos un poquito de responsabilidad en esto, y desde el momento que vamos a emitir un voto y no nos interiorizamos de qué votamos, cuándo votamos y cómo votamos. Así que gracias. No, gracias a vos. Hacemos una pausa y ya volvemos.